Carlos, te escuchamos. Bueno, buenas noches a todos mis compañeros. El, el tema que yo elegí, un cuento, igualmente que Martín Rutar, elegimos el mismo, coincidencia de la vida. Elegí El crimen casi perfecto de Roberto Bar, un escritor argentino, nacido en Buenos Aires el 26 de abril de 1900. Ya, bueno, lo comentó Martín Rutar al cuento, trata de cuatro hermanos, digamos, una de ellas, una señora y tres hombres. A lo mismo que comentó Martín Rutaro, bueno, la señora la encuentran muerta, encuentran el cadáver de ella. Primeramente piensan que es un suicidio, pero el investigador no se queda con eso, digamos. La manera de cómo la encuentra el cadáver y cómo toda la pista que pudo levantar, para él no es un suicidio, sino un homicidio. Justamente por esto trata de buscar más pistas, por más detalle, pero esto está todo totalmente limpio, digamos. Y bueno, se desespera y también como que se enoja porque no puede resolver el caso y se va a un bar, a un café. Casualidad que en el café ahí, bueno, se le prende la lámpara a él y porque pide un whisky, nunca toma bebida alcohólica, pide un whisky y bueno, ahí por el hielo se da cuenta. Él va y trata y habla con la sirvienta que trabajó muchos años con ella. Y le hace una pregunta que dice que es verdaderamente importante. Si la señora Steven tomaba el whisky con o sin hielo, por lo que responde que con hielo. Y también ahí le menciona que uno de los hermanos, el doctor Pablo, antes de almorzar, porque almorzaron justamente al mediodía, a la mañana fue y le comentó a la señora Steven que estaba la heladera dañada, por lo que se la arregla el hermano este, el doctor Pablo. Y ahí también se acuerda el investigador que este muchacho le habían sacado la licencia porque era veterinario por dopar caballo. Por esto también se le vuelve a prender la lámpara y va con el perito policial, digamos, y va ahí, revisa la derecha y se encuentra que poseía cianuro en donde está el recipiente del agua, que es lo que hacen los panes de hielo. Y ahí, bueno, el crimen casi perfecto, digamos. Es un cuento policial, como ya lo había comentado Martín Rutard, digamos. ¿Nos Y quiere es, leer una parte? ¿Preparó la lectura de alguna parte? elegí una parte que me interesó a mí, que dice, eché a caminar sin prisa. El suicidio de la señora Steven me preocupaba. Entre paréntesis, diré una enormidad. No policialmente, sino deportivamente. Yo estaba en presencia de un asesino sagacísimo, posiblemente uno de los tres hermanos que había utilizado un recurso simple y complicado, pero imposible de presumir en la nitidez de aquel vacío. Elegí justamente esa parte porque para mí, ¿no? Mi opinión, el investigador, al ver que este asesino era tan limpio, digamos, lo conllevó a tratar de buscar más pistas precisas, digamos. Bueno, muy bien, Carlos. Eh, Solo como recomendación para el resto, para los que siguen, eh, que la presentación no sea dirigida al profesor o a la profesora porque estoy resolviendo un trabajo práctico. Quiero decir, uno elige qué palabras decir y que esperen que yo, por ejemplo, les pida la lectura y demás, que esa lectura sea parte de la presentación de ustedes, que tenga como una formita más de pieza comunicacional que empieza y que termina, que ustedes dirigen. Simplemente eso, el resto está muy bien. Y si alguien más eligió El crimen casi perfecto, porque es un cuento policial que surge rápidamente cuando uno investiga y porque es corto, etcétera, eh, pueden aprovechar que ya se viene desarrollando para hacer una presentación que por ahí destaque algo que a los chicos anteriores les faltó o que por allí quieran complementar
la información para que no estemos repitiendo la historia a cada rato. Si alguien más quiere levantar la mano con el crimen casi perfecto de Arlt, pueden hacerlo. Clau, ¿Perdón? ¿alguna observación para No, Ortiz? no, no, Bueno, está bien, perfecto. muy bien. Puede tender la puerta, por eso desapareció unos segundos. Ok. Bueno, ¿alguien quiere continuar? Si no, sigo con la lista. Profe, ¿puedo continuar? Si no me molestia. Adelante, Ezequiel. Bueno, primero y principal, buenas noches para todos. Hoy ya los saludé, pero le quería comentar, elegí el cuento de un autor estadounidense, Edgar Allan Poe, muy conocido, un genio de la literatura, la verdad que me gustan mucho sus obras. Este cuento se llama Carta robada, fue publicado en el año 1844. Se encuentra dentro de un libro, el cual es bastante grandecito, de 936 hojas, si no me equivoco, y fue traducido por Julio Cortázar, uno de los autores más destacados de Argentina en el año 2014. Este cuento, Carta robada, relata acerca de una carta de gran envergadura que fue robada a la nobleza parisina por el ministro, por el primer ministro, o sea, sería un presidente en nuestra nación, el cual tenía una historia bastante complicada en el caso de que esto llegue a salir a la luz. Por eso relata acerca de uno de los mayores investigadores en la literatura, que es Dupin, ¿sí? Es un detective quien se le presenta lo que sería un jefe de policía hoy en día y le explica de la situación que estaba transcurriendo en la realeza. Le dice que habían robado una carta la cual, si salía a la luz, podía llegar a desatar grandes problemas para lo que sería toda una nación como Francia. Entonces le pide a uno de los detectives más destacados del siglo XIX que le ayude, que le dé algunas instrucciones cómo podía hacer para descubrir dónde se encontraba esa carta, ya que ellos sabían quién era el autor, porque quien había sufrido la pérdida había visto cuando habían llevado la carta, pero para que no se descubra la verdad, no podía revelar cómo ella sabía que habían robado la carta. No sé si hasta ahí me voy explicando. Entonces, nuestro detective le da algunas pautas, las cuales hoy en día utilizamos la policía de Entre Ríos, que son muy efectivas, que es tratar de pensar cómo piensa un delincuente. Y eso es lo que a mí me captó mucho, ¿no? Porque hoy en día estamos tratando lo que son muchos los métodos científicos, ¿sí? Pero una de las formas más fáciles de resolver los hechos es como le explica este detective. Dupin le dice, la forma más fácil de encontrar las cosas es en el lugar menos esperado, ¿sí? Le dice, lo ideal sería pensar como está pensando el primer ministro, el cual es una persona extremadamente brillante. Bueno, este hombre le explica al jefe de policía, hicimos de todo, barrimos la casa por completo, sin tratar de llamar la atención del primer ministro, utilizamos hasta microscopios de gran precisión para ver dónde logró esconder esta carta de gran envergadura, pero no hemos podido hallar nada. Y hay una gran recompensa para aquel que la pueda encontrar. Un mes después se hace presente nuevamente el detective, se hace presente, perdón, el jefe de policía con el detective y le dice que después de 3 meses de búsqueda no habían podido encontrar nada, a lo que Dupin le dice cuánto es la suma y le dice 50.000 francos, lo cual sería una gran suma de dinero hoy en día, y le dice, si usted me da el cheque, yo le doy la carta. Y así fue como le da el cheque el jefe de la policía parisina a Dupin, y Dupin le entrega la carta. Y Dupin le enseña cómo fue que él logró encontrar esa carta en la casa del primer ministro. Y dice que más allá de todas las cosas que habían logrado hacer con la tecnología de la época, la cual era un barrido excepcional en la casa del ministro, dice que el lugar más ilógico para esconderlo termina siendo el más lógico.
Dice que primero estudió la mente del primer ministro, sabía que era una persona muy inteligente, se constituyó en el lugar y pudo encontrarla en el lugar menos pensado, escondida a plena vista de todos. Bueno, lo que me gustó mucho de este cuento es la gran cantidad de especificaciones que da el autor, cómo logra envolvernos, ¿no?, con la función referencial del lenguaje. Explica mucho el año, explica la tarde, explica el contexto en el cual se estaban desarrollando cada una de las escenas de lo que sería este cuento. Tiene una función muy expresiva del lenguaje. Realmente sabe cómo envolver al lector. Y una de las partes que yo elegí para leer, traté de que sea lo menos extensa posible, se la comienzo a leer, dice: pues bien, dijo Dupin, dirigiéndose a mí, ahí tiene usted lo que se requería para que el dominio del ladrón fuera completo. Este sabe que la persona robada lo conoce como el ladrón. En efecto, dijo el prefecto, y él podrá así ha sido usado estos últimos meses para fines políticos, hasta un punto sumamente peligroso. La persona robada está cada vez más convencida de que la necesidad de recobrar su carta. Pero claro está, una cosa así no puede hacerse abiertamente. Por fin, arrastrada por la desesperación, dicha persona me ha encargado de la tarea, para la cual, dijo Dupin, envuelto de un perfecto torbellino de humo, no podía haberse deseado, o siquiera imaginado, a gente más sagaz. Me halaga usted, repuso el prefecto, pero no es imposible que en efecto se tenga en mí tal opinión. Como hace usted para notar, dije, es evidente que la carta sigue en posesión del ministro, pues lo que le confiere su poder en dicha posesión y no en su empleo. Ese es el pequeño fragmento que elegí, profesor, para poder leer. Era un poquito más largo, pero lo acorté por los tiempos. Clau. Primero, una pronunciación que es Edgar Allan Poe, el, el autor. Cuando ustedes tengan alguna duda sobre alguna pronunciación de algún idioma o de alguna palabra dentro del texto en general, o preguntan o recurren al señor Google, que tiene un microfonito y tiene una aplicación que es traducción de idiomas. Entonces ustedes ponen la palabra original, les va a decir cómo es la traducción en español, y si hay algún apellido que no sepan cómo es o algún nombre que no sepan cómo es, hay un microfonito que les reproduce el sonido de cómo sería la pronunciación en ese caso de cualquier tipo de palabra que ustedes a lo mejor no sepan pronunciar. Se los comento como una cuestión más técnica, porque ustedes no creo que a lo mejor, excepto que viajen al exterior, puedan, o a lo mejor acá se encuentran con alguna palabra circunstancial en otro idioma que tengan que pronunciarlo. Bueno, entonces, les va a tocar cuando tengan que leer literatura y todo lo demás y se encuentren con algunos nombres medio complicados, es una manera un poco de desasnarse o de ayudarse con alguna aplicación para saber el tema del idioma. Insisto con el tema de que cuando uno lee un texto, de primera vista, a lo mejor se encuentran con un montón de cuestiones, pero reitero el tema de las pausas. Cuando uno lee en el comienzo de la oración, el énfasis cuando termina la oración, el énfasis cuando comienza la oración y el bajar el tono cuando se encuentran con un punto, y la coma, la pausa. Así pueden un poco, se puede escuchar y entender mucho mejor el texto. Es nada más que eso. Coincido con lo marcado por Claudia y te agrego un par de cositas. Lo bueno y lo malo. Vamos a empezar por lo bueno. Lo bueno es que me parece que el texto te gustó y vos lo transmitiste cuando lo contaste. Cuando lo contaste, de hecho se te hizo difícil recortar parte de la historia porque querías contar todo, te pareció y lo transmitiste cautivante. Eso se contagia, digamos, cuando uno está realmente metido en una historia y le encuentra elementos que son interesantes y lo cuenta,
eso se vuelve un condimento interesante para poder transmitir. Y eso estuvo en tu presentación, así que te felicito, eso está bueno. No siempre es fácil cuando uno expone algo, enganchar a la otra persona. Vos lo hiciste con tu presentación porque se nota que te cautivó. Eh, Además de Poe, como decía Claudia, eh, yo lo que diría es, no es tan importante la buena pronunciación como con la gente famosa. Edgar Allan Poe es universalmente conocido, muy conocido, entonces por ahí puede llegar a causar un poquito de ruido en el que está escuchando. Le baja un punto a la presentación cuando, no sé, de repente en un medio de comunicación algo que es hiper famoso, uno lo pronuncia mal porque se nota. Eso pasa con los apellidos famosos o con cuando algo es muy conocido. Es como que faltó un poco ahí de investigación, de información o de mirar algo, de escuchar algo para escuchar cómo se pronunciaba. Eh, Particularmente se nota cuando es conocido. Y me pareció, sí, viste que te decía esto de recortar, que como te pareció cautivante y un poco lo contagiabas y querías contar todo, quedó un poquito largo. Fíjate en comparación a las presentaciones de tus compañeros, cuando uno pide contar el argumento de una obra, no es necesario contar los detalles de todo lo que pasó, ni desentramar absolutamente todo lo que pasó, sino contar de qué trata. En ese sentido, se podría haber recortado un poquito más, pero como te digo, no te digo lo malo, te digo lo bueno. Lo largo que tuvo lo tuyo, el detalle, también hizo que estuviera bueno esa parte de lo cautivante. Eh, Creo que nada más para decir, en general, muy bien. Así que buenísimo. ¿Alguien más? ¿Quién quiere seguir? Si no, vamos. ¿Juliano no habló? No. ¿Alguien más quiere seguir? Si no, vamos por lista. Vamos, Juliano, vamos. ¿Tenés algo para decir? Buenas noches, profesora, ¿cómo anda? ¿Sobre el tema del compañero o del mío? ¿Del suyo, del suyo? Bueno, para comenzar, el cuento que elegí fue el titulado La muerte y la brújula. El autor es Jorge Luis Borges. Es de nacionalidad argentina. El año de la publicación fue en el año 1942. Fue publicado por primera vez en la revista Sur. Es un cuento corto de 7 páginas. El lugar de edición fue en Buenos Aires, en Argentina, y también fue incluido en el libro Ficciones, el editorial Sur, en 1944. Bueno, este es de un género de cuento policial con elementos de metaficción y filosofía. El argumento del texto, este cuento narra la historia de un inspector, un detective brillante y lógico que investiga una serie de crímenes relacionados con una mística o cábala hebrea. A lo largo del relato encuentra patrones y pistas que parecen guiarlo hacia una resolución mística de los hechos. Sin embargo, este detective al final revela que todas estas pistas habían sido plantadas para engañarlo por una persona que era el asesino, Red Sherlock, quien lo había manipulado para conducirlo hacia una trampa en venganza por la muerte de su hermano. Este cuento al final reflexiona sobre los límites de la razón y en no confiar ciegamente en la lógica. Y bueno, el fragmento que elegí para leer es el siguiente. Yo conozco su laboriosa necedad, la de buscar en el crimen una especie de orden, de simetría, de lógica. Me ha costado caro, pero al fin lo he conseguido. He cometido los 3 primeros crímenes, he dispuesto los hechos, he sembrado las pistas
He soñado el plan de una serie perfecta. Bueno, Juliano, cuando vos hables, no te pongas la mano en la boca porque no se te entiende. Y Bueno, es una manera de, digo porque esto transmite inseguridad. sí. Primero eso. Segundo, vos estás hablando, a ver, léelo de nuevo. Yo, yo conozco su laboriosa necedad, la de buscar en el crimen una especie de orden, de simetría, de lógica. Me ha costado caro, pero al fin lo he conseguido. He cometido los tres Punto, primeros punto, crímenes. perdón, punto. Me ha costado caro, pero al final me ha costado caro. Vos estás diciendo ahí una aseveración, primero. Segundo, lo anterior. Estoy haciendo una corrección de la forma de leer. Sí, Y cuando empieza a enumerar, hay que enumerar. Para una ayuda para enumerarse siempre es uno esto, otro esto y otro esto. Es decir, vos tenés que ir marcando que son cuestiones que vas numerando, separándolas claro. y para saber qué es lo que vos estás detallando. ¿Me explico? Sí, Primero eso, y otra, siempre cuando leas, trata, si vos vas a leer en algún micrófono o algo así, no ponerte nada porque distrae a la persona que te está mirando y otra, a vos te da un poco de incomodidad también, claro. ¿no? Sí, sí. Pero es importante transmitir, como decía Elías hoy respecto de otro de los alumnos que leyó antes, eh, que si te gustó el texto, transmitilo. Primero. Segundo, Borges, todos lo conocemos a Borges. Este, a lo mejor me hubiera gustado escuchar un poco más, si sabías algo más acerca de Borges, no solamente de ese cuento, sino de otros más, o de otras publicaciones que le haya hecho. Nada más. Agrego a lo que decía Clau con respecto a la presentación. Me pareció que estuvo muy bien la parte de los datos, la parte inicial de presentación del texto que habías elegido. La presentación en sí del argumento me pareció leída. Daba, a ver, ¿qué es lo que quiero decir? Cualquier persona que no haya leído el texto también puede leer eso. ¿En qué ciudad ocurren los hechos que relata Borges en ese cuento? Los hechos ocurrieron en el Hotel du Nord, Ajá, ciudad. en la ciudad de Triste-le-Roi. ¿Eso existe? No, no lo busqué, si existe. El cuento lo tengo acá y son 7 páginas, lo leí. Sí, sí, no, no, no. Yo, a ver, que se entienda bien. La información de esa exacta no busqué. Ok, que se entienda bien. Lo que yo digo no es que vos leíste o no leíste el cuento, lo que digo es, la presentación que hiciste hoy acá parecía leída. Y cuando Claro, una presentación parece leída, a diferencia de la presentación de tu compañero anterior, que se notaba que lo narraba de una manera espontánea, porque lo había experimentado, cuando uno lee algo hecho, se pierde esa espontaneidad. A eso me refiero, a la forma de la presentación que hiciste, eh, claro. que a veces despegarse del papel y contarlo con tus propias palabras es mejor, resulta mejor para una presentación de este estilo. Y finalmente, la lectura para mí en general estuvo bien. Me sumo de todas maneras a las correcciones de Claudia, en la intencionalidad de algunas partes, en los silencios, etcétera. Pero en general me parece que estuvo bien resuelto y que se entendió lo que leíste. Eh, Creo que nada más. Bueno, y Borges.
Jorge Luis Borges, que no parezca que lo estás leyendo al nombre, o sea, hiper recontra famoso, es el escritor más famoso de la República Argentina de todos los tiempos y el mejor escritor, más allá de que era un viejo de mierda y que sobre todo era Cascarrabia. no solamente cascarrabia, yo también soy cascarrabia, pero era antidemocrático en sus expresiones y en sus ideas, era alabador de la dictadura cuando mataba gente, etcétera. Más allá de todo eso, era un excelente escritor. Pero también hay que decir las dos cosas, no vaya a ser que se piensen que yo soy un admirador de Borges, pero Borges es muy famoso y tiene una obra muy importante en la literatura de habla española. Muy bien, gracias, Juliano. ¿Quién quiere continuar? Profesor, sigo yo si quiere. Para que no te veo, ¿quién está Heredia, hablando? Heredia. Ever, dale nomás. Bueno, yo elegí el texto de Truman Capote, A Sangre Fría. Es del género non-fiction. El libro este que tengo es publicado en el 2021, una cuarta edición, traducido por Fernando Rodríguez. En sí, la novela esta se basa en un hecho real ocurrido en 1959 en un pueblo llamado Holcomb, en Kansas, Estados Unidos, en donde ocurrió un homicidio de una familia de 4 integrantes, la cual fue realizada por 2 ex convictos, y la trama en general cuenta las dos historias a la par de la familia y de los homicidas hasta que confluyen en el homicidio. La parte del texto que voy a leer es cuando encuentran a la familia muerta, fallecida. Mientras tanto, el señor Ewald había decidido que quizás no debió haber dejado entrar a las chicas solas en la casa. Bajaba del coche para reunirse con ellas cuando oyó los alaridos, pero antes de que pudiera llegar a la casa, las jóvenes corrían hacia su encuentro. Su hija gritaba, «¡Está muerta!», y refugiándose en sus brazos añadió, «De verdad, papá, Nancy está muerta». Muy bien. Eh, esta vez me pareció muy cortito. Es como que te aprovechaste de que es un texto del que ya hablamos y que el resto de tus compañeros y Claudia y yo conocemos porque fue tratado acá en clase y demás. Pero si todo eso no hubiera pasado, ¿hubiera bastado lo que dijiste para entender eh, de qué va? Sobre todo cuando vos decís que pertenece al género de non-fiction, ahí merece una mínima explicación de que es un género que se inaugura con esta obra a partir de que se funden y se unen en una misma cosa el periodismo con la literatura, y se El forma periodismo con la literatura. un híbrido que Sí. antes no existía, etcétera. Todo esto sobra porque ya fue dicho, porque lo dimos en la clase anterior y demás, pero cuando tu presentación arranca, arranca algo nuevo, que no puede aprovecharse de eso que ya se dijo. Esa es la única corrección que tengo para hacer. Me parece que si el anterior, yo le decía, el anterior no, no el de Franco, sino el anterior al de Franco. No me acuerdo quién era que estaba. Ezequiel. Ajá. Si yo le decía a Pintos Ezequiel que estaba muy largo, a vos te tengo que decir que está muy corto. Me pareció que le faltó un poquitín de explicación. Y bien la pronunciación en inglés, me hace pensar todo lo mal que pronuncié yo cuando hablé de este texto. Clau, Sí, coincido con lo cortito de la explicación también. Y respecto de la lectura del texto, eh, yo después les voy a mandar un video, no lo puedo encontrar ahora. ¿Cómo uno puede explicar un relato o cómo uno puede relatar algo usando de guía algunas cuestiones que hay en el papel, pero sobre todo metiéndose dentro de la historia?
Las cosas que tienen los cuentos policiales o los detalles que tienen los cuentos policiales que son atrapantes y que cuando están bien escritos, uno puede hasta imaginarse la película de lo que está leyendo. Eh, por esa razón es que por ahí yo peleo mucho cuando uno puede explicar un texto o cuando uno cuenta una historia, de ponerle el énfasis y de ponerle los signos de expresión, las comas, las pausas necesarias para que uno lo pueda entender y pueda interpretarlo como ustedes lo vivieron. Papá, papá, está muerta. Está muerta. Yo tengo que conmoverme con el está muerta que vos me estás diciendo. Si vos lo estás leyendo el cuento, como interpretándolo para que los demás también podamos entenderlo. Esto ya estoy hilando muy fino, reitero, no tiene a lo mejor no tiene mucho que ver con la tarea específica de ustedes todos los días, pero es tan lindo escuchar que uno lee un texto y lo interpreta bien, que también es lindo cuando uno lo cuenta en clase también y sentir que ustedes lo vivieron de la misma manera. Eh, Simplemente es eso nada más, es tratar de meterse dentro de lo que uno leyó y formar parte también de esa historia en el momento de contarla. Ya les voy a mandar un videito que les va a gustar mucho. Gracias, Clau. Nos queda para uno más, el último. Permiso, profesor. Marcos, querido, adelante. Bueno, buenas noches para mis colegas y para los profesores. En este caso yo elegí el cuento Los Caballeros de la Noche. El mismo fue creado por el escritor e historiador Daniel Balmaceda. Este libro fue emitido en el año 2024, o sea, es reciente, y a cargo de la distribución de este libro estuvo la editorial Sudamericana. El mismo se emitió en la provincia de Buenos Aires. Bueno, con respecto al cuento, para el que le interese y demás, es un cuento de género narrativo policial histórico, más que una novela. Tiene elementos de la historia argentina, está basada en la provincia de Buenos Aires, digamos, y lo que trata el cuento en sí es un grupo de delincuentes que, aprovechados por la situación demográfica del momento, que era en ese momento cuando los extranjeros venían y, bueno, se iban de Europa, es que consigo también contrajo personas nuevas que traían una forma de delinquir que no estaban acostumbradas a la época. En lo que yo me basé en las primeras partes y es que puse en el trabajo fue la introducción del trabajo, que empieza con un hecho delictivo ocurrido en Bruselas, Bélgica, donde roban a una familia adinerada. Lo característico del hecho este es que de este robo no se supo nada, hubo muy pocas pistas como para averiguar. eh, entonces, la policía de ese momento lo que hizo es que a partir de un ticket de viaje de tren de Bélgica a Francia, es que empiezan a seguir las pistas de este autor, que coincidía con que era conocido de la familia adinerada, y ahí es cuando sucede el trajín de que uno de los autores, digo, uno de los protagonistas del cuento, se muda a Buenos Aires, escapa de la justicia de Europa y es que llega a Buenos Aires. Y con esta idea nueva de delinquir, sabiendo que no viven mal, es que conforma un grupo de extranjeros que delinquen en Buenos Aires. Ahora bien, a partir de esto es que lo que trata de decir Balmaceda es que se crea la Policía Federal y se empiezan a introducir nuevas formas de tratar de investigar el delito. Bueno, para no hacerlo tan extensiva, le voy a informar que yo no terminé el cuento, lo tengo a la mitad, pero para que más o menos sepan la introducción. Y la parte que yo elegí específicamente es cómo termina la introducción a esta parte y dice así. Para cuando las cartas del arrepentimiento